años a predicar y a vivir este tema de esta noche: el cristiano y su cruz. El cristiano y su cruz. El llamado de Cristo es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. ¿Pero por qué? Lo vamos a ver esta noche. Bienvenidos todos y cada uno a la iglesia Jesucristo es mi Señor. Amados hermanos y hermanas de esta iglesia, esto es para ustedes. En el amor, en la ternura y en la revelación del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. El llamado de Cristo es para todos, solo que no todos oyen, creen y obedecen ese llamado. Mateo, capítulo 22, versículo 3. Cristo vino a llamar a los perdidos, a los pecadores, al cielo, a la vida eterna, a la sanidad espiritual, etcétera, etcétera. Pero no todos obedecieron a su llamado y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos a las bodas del Cordero, a la comunión, a la intimidad, a la salvación, al perdón de mis pecados, a la vida eterna. Pero estos no quisieron venir. Se refiere a los que no quieren ir y también a los judíos que lo rechazaron. En la cruz Jesús estaba solo. En la cruz Jesús estaba solo. ¿Qué simboliza la cruz? Un instrumento de muerte, de agonía, de dolor, de negación, de abnegación y de sufrimiento. San Juan 16, versículo 32. La pregunta de esta noche: ¿vas a dejar solo a Cristo en la cruz? ¿O vas a ir con Él, a morir y a resucitar con Él, con el poder de Cristo, para una vida en el Espíritu, para vivir sobre la muerte, sobre el estrés, sobre los demonios? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado. Fíjese bien, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice el Señor. ¿Qué predicamos los cristianos? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La cruz de Cristo. ¿Cómo, pastor? Es el Cristo crucificado. Es la esencia de todo el Evangelio. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, no le creyeron, tropezaron en esa piedra angular. Y para los gentiles, el mundo entero, locura, ahí nomás. Una locura es predicar a Cristo crucificado. Pero hay un poder que levantó a Cristo de esa cruz. Hay un poder que si yo voy con Él a esa cruz, también me levantará con Cristo
para una vida en la palabra, para una vida en el Espíritu de Dios. Primera Corintios 1, versículo 18, por favor. Amada iglesia, para mí es un honor predicar esta noche, una gran bendición, porque fui llamado a predicar la cruz y al Cristo crucificado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo es poder de Dios. Cristo nos llama. ¿A qué? Lucas 4:18, a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos, etcétera, etcétera. En Lucas 4:18. En Mateo 11:28 al 29 dice: venid a mí los que están cansados, cargados, yo los haré descansar. A eso me llama el Señor. En San Juan 10:27 al 28 me dice: ven, te quiero dar la vida eterna. En Mateo 7, del 24 al 27, quiere que mi casa espiritual, mi espiritual, mi cuerpo, mi hogar espiritual esté sólido, parado en la roca. A eso me llama el Señor. En Romanos 10, del 9 al 10, me llama a la salvación eterna de mis pecados, de la muerte, del pecado y la maldad. Y en Apocalipsis 3:20 me dice: yo estoy a la puerta y te llamo. Ven a la cruz conmigo. ¿Qué le vas a responder? ¿Serás como los judíos, aquellos que lo rechazaron? Y en Mateo 25 me llama al cielo. Me llama al cielo. Mateo 4:17 me llama al arrepentimiento y a la conversión de mis pecados. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 23, por favor. Esto es un mandato. ¿Por qué? Lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza. Y esto hago por causa del Evangelio. Para hacerme Lucas 9:23. Lucas 9:23 al 24, por favor. Y decía a todos: si alguno quiere venir, subraye eso, porque muchos no quieren venir. Si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese, arneomai, sacrifíquese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, pues subraye eso, por favor, la salvará. Lucas 9:25, por favor. Lucas 9:25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Premios, fama, dinero, riquezas, aplausos, reconocimiento, adulación, admiración del ser humano, pero se destruye y se pierde a sí mismo. Pregunta el Señor. La salvación es gratuita. Repito, no es por obras la salvación. Cuidado con eso, para que no se malinterprete el evangelio de la cruz. ¿Qué es la salvación que Dios me da? Es gratuita, por gracia. Efesios 2,
del 5 al 8, por favor. Efesios 2, del 5 al 8. La salvación es por gracia. Chariz, un regalo que no me merezco. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ahí está, soy salvo. 6. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Recalcamos, predicamos a un Cristo crucificado. Pero también dice el Cristo crucificado que con Él yo morí, que con Él al tercer día también resucité con Él. Ahí está claro. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, por la presencia de su Santo Espíritu. Efesios 1:3. En Romanos 10, 9 al 10, que si creo con todo mi corazón, Dios lo cuenta por justicia. Y en el momento que lo declaro con mi boca como mi Señor y Salvador, yo no soy quien para juzgar la oración del pecador, la oración del que cree. Solo Dios sabe si esa oración es sincera, genuina y auténtica. Pero la Biblia dice que debo confesarlo con mi boca para salvación. Eso está en Romanos 10, del 9 al 10. Y no es por obras para que nadie se jacte delante de Dios. Romanos 3, versículo 22. ¿Cómo me salva el Señor? Ahí está. Romanos 3, 22. La justicia de Dios. Dios me justifica. Trae justicia al ser humano por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahí está. Dios me justifica por creer en lo que Él hizo en esa cruz. Murió, pero también resucitó. Romanos 3:26. La justicia es una cosa, pero el mandato es otra cosa. Él manda en la ley espiritual de Cristo que yo vaya a la cruz con Él, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está, la salvación es gratuita. Inmerecidamente me la da el Señor. Pero vamos ahora a ver la cruz. Entre la eternidad con Dios en el tercer cielo y entre el infierno y la oscuridad eterna, en medio está la cruz y Cristo crucificado. No puedes negarlo, no puedes obviarlo. Durante tu vida, desde que naces hasta que mueres, tienes que encontrarte con el Cristo crucificado, espiritualmente hablando. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a abandonar? ¿Lo vas a negar? ¿O le vas a obedecer? Lucas 9:25. Ganar el mundo, ganar fama, ganar poder, ganar reconocimiento, pero perder tu eternidad con el Señor. Impresionante. El mundo. Gané el mundo. Gané, compré, logré, alcancé, pero perdiste en el camino lo más hermoso, el llamado del Señor para vivir en el Espíritu, en el perdón de tus pecados, sanado espiritualmente, libre de demonios y de la muerte, y una vida eterna con el Señor. Hay una escritura en Lucas, capítulo 12, del 16 al 21, que grafica
perfectamente la vida del mundo en el hombre. Y también le refirió una parábola y dijo: la herencia de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí y decía: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. 18. Es hasta el 21, por favor. Y dijo: ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Ya tengo, pero quiero más. Ya alcancé, pero no quiero más. El pecado de la avaricia, del no contentamiento, el pecado de la codicia, mechutak, el deseo, la inclinación en hebreo, mechutak, de mi voluntad hacia el apetito de tener y alcanzar más y más y más, y no parar nunca. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y aquí viene el mundo graficado. 19. Y le diré a mi alma, a mi pensamiento, a mi trono donde estoy sentado yo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, vete de viaje, disfruta la vida, come lo que te dé la gana a la hora que te dé la gana, bebe hasta embriagarte nomás, regocíjate, deleítate en el pecado. Pero Dios le dijo: necio, terco, torpe, bruto, esta noche vienen a pedirte tu alma, y no son los ángeles de Dios, son los ángeles de la muerte. Y los que has provisto, ¿de quién será? Y ahí peleándose los hijos codiciosamente, con avaricia por los deseos materiales. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está. Ganaste el mundo, pero perdiste tu alma en la eternidad. ¿Qué es perder? Shatá en hebreo, perder, errar del camino de Dios. El llamado de Dios a la vida eterna, la comunión con Dios, la salvación, etcétera, etcétera, lo has perdido. Y esa fue tu decisión. Hoy tienes que decidir: o vas a la cruz con Cristo, o simplemente rechazas el llamado del Señor. Entre la vida de la carne, celos, pleitos, herejías, disensiones, homicidios, borracheras, soberbia, orgullo, altivez, inmundicia, toda clase de pecados. Y entre la vida del Espíritu, Gálatas 5:22, y aquí Gálatas 5:19 al 21, la vida de la carne. En medio está la cruz de Cristo. Si tú vas con Él, a morir con Él y a resucitar con Él, vas a vivir la vida en el Espíritu, llena de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de templanza, de fe, de paciencia, de gozo y de mansedumbre. Y entre el cielo y el infierno también, en medio está el Cristo crucificado. ¡Aleluya! Al que vive por los siglos esta noche. El cristiano y su cruz. Pero pastor, ya Cristo se llevó mi cruz, se llevó la cruz de mis pecados, ¿sí? Pero Él mandó que tú y yo carguemos una cruz espiritual. Una cruz símbolo de negación, de agonía. Al ego, ese ego que traíamos de Adán y Eva. Pretencioso, altanero, arrogante. Yo para mí, yo quiero para mí, todo para mí. El resto que me importa. Hoy, el cristiano y su cruz. Y empezamos a predicar
La profecía que Cristo hizo fue en el mismo momento en el que Él llevaba la cruz. Mateo 27, versículo 32. Ahí está la profecía de que el ser humano, no Cristo, también llevaría la cruz. Cuando salían, Cristo estaba llevando la cruz al monte Calvario. Hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron ¿a qué? A que llevase la cruz. Y Dios en Cristo nos da un mandato, que llevemos esa cruz, que yo me niegue a mi deseo, que yo me niegue a mi pasión, que yo agonice por las tentaciones del pecado, por amar a los que me odian. Es una agonía, un sufrimiento espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no está bajo la ley del hombre, sino bajo la ley de Cristo. A los que han sido perdonados por gracia, salvos por gracia, el Señor les manda esta palabra. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21. Ya no vivo por la ley mosaica. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Cristo. Ahora vivo por la ley. Ese poder de amor para obedecer las palabras de mi dueño, mi amo y mi Señor que me manda. Dice así el Señor y no el hombre, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios. Escuche por favor, con todo amor y respeto, sino bajo la ley de Cristo, bajo el mandato, la palabra de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas 6, versículo 2, por favor. Ahora estoy bajo la ley de Cristo. Escuche, por favor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¡Aleluya! ¿Y cuál es esa ley de Cristo? Lucas 9:23. Y empezamos, amada iglesia. Asegúrese bien sus cinturones espirituales, porque la verdad duele, hiere, pero sana, edifica, restaura, bendice, prospera espiritualmente y nos sitúa en una posición estable, sólida, como Dios quiere que andemos en Cristo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24. Lucas 9:24. Porque Dios quiere que yo sea digno. ¿Digno de qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre? Etcétera, etcétera. 26, por favor. Versículo 26, Lucas 9:26. Y vamos al centro del mensaje. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Dios quiere que sea como Él. Él me manda a que sea como Él. Cristiano, Cristo ungido por el Espíritu Santo. No pequeño. Yo debo ser un pequeño Cristo caminando en este mundo, camino al tercer cielo. Pero tengo que llevar mi cruz espiritual dentro de todo mi ser. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora, hermanos. Teológica, bíblica,
mente por el Espíritu Santo. Colosenses 2, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6. Porque el que dice ser de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad como Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Debo andar como ¿quién? Como Cristo. Aleluya. Aleluya, el que vive por los siglos de los siglos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aleluya. Aleluya. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que seamos dignos de su llamado, dignos de llamarnos cristianos. ¿Qué es digno? Axios en griego, Yashub en hebreo, merecedor. ¿Qué pastor? ¿Es por obras? No, ya soy salvo, por gracia. Pero tengo que llegar a la estatura como Él es Cristo. Él lo mandó en Efesios 4:13. Que todo lo que viene a mi vida es para llegar a la estatura de Cristo y a su medida. Aleluya. ¿Qué es digno? Axios en griego, Yashub en hebreo, merecedor de ser llamado cristiano seguidor de Cristo, respetado, considerado como cristiano. ¿Quiere ser respetado como cristiano? ¿Quiere ser considerado como cristiano, seguidor de Cristo? Un pequeño Cristo en este mundo. Tienes que llevar las marcas de esa cruz. ¿Dónde está eso, pastor? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo del 9 al 11. ¿Se da cuenta cómo debo negarme a mí? Negarme al mundo. Negarme al diablo y sus tentaciones. Negarme a la carnalidad que quiere gobernarme, negarme al pecado, negarme al ego de mí mismo. Eso es la cruz, negarme a todo lo que el mundo, la carne y el diablo y el pecado representa. No existe cristianismo sin la cruz del Cristo crucificado. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, por favor. Es hasta el 11. Llevando en el cuerpo, siempre, ahí está. Espiritualmente llevo, ¿qué? La señal, la marca. ¿De qué? Por todas partes la muerte de Jesús. Cristo murió por mí, yo morí con Él. Para que también la vida de Jesús, ahora yo voy a vivir como Jesús, se manifiesta en nuestro cuerpo. La vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal, temporal. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también escuche, por favor, amada iglesia, el amor, la ternura por el Espíritu y la revelación de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste, se haga patente, tangente, visible en nosotros, en este cuerpo mortal. Pero hay que predicar con el ejemplo. Respetamos a los siervos que reciben un sueldo. Los honramos, los bendecimos, los admiramos. No estamos aquí para criticar a nadie, sino para el nombre de Jesús, por la palabra y el Espíritu Santo, edificar al cuerpo de Cristo en amor. Los ministerios tienen que llevar las marcas de Cristo. Una abnegación, una renuncia, una negación a la avaricia y a la codicia del dinero. Si no, no puedo ser ministro de Cristo.
Tienes que llevar y cargar tu cruz. No vaya a ser que al ser asalariado y tengas una comodidad económica y estés cómodamente sentado predicando la cruz, no estés viviendo lo que predicas. Porque para predicar hay que vivir con el ejemplo. ¿Dónde está eso, pastor? Primera Pedro, capítulo 4, versículo 11, por favor. Tenemos que cargar la cruz cada día. Al Cristo crucificado, Él es, yo soy su templo. Él es un ejad conmigo y Él se manifiesta al mundo a través de mí. Y yo tengo que tener el sello, su marca efraguizo, la señal de que he ido con Él a la cruz, que he resucitado con Él y que vivo espiritualmente para Él, con Él y como Él en este mundo. ¡Aleluya al que vive! Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Primera Pedro 4:11, por favor. Primera Pedro 4:11. Los ministerios. Eso está en Efesios 4, del 11 al 12. Los ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. A Él, no al hombre. No vaya a ser que Dios te esté usando y empieces arrogantemente a hablar de ti. De mí, nada interesante tengo que decir, pero la gloria, el poder es del Señor. No vengo a mostrar mi foto. No vengo a colocar ministerio del pastor, del ministro fulano de tal. ¡No! Vengo a colocar el nombre sobre todo nombre. El nombre de mi Señor Jesucristo, aleluya. A Él sea la gloria y a Él sea la honra. Tengo que predicar la cruz con el ejemplo. Primera Pedro 5, del 2 al 3. Es el cristiano, el ministro, el pastor, el evangelista, etcétera, etcétera, tiene que llevar su cruz. ¿Por qué? Aquí lo vamos a responder con la Biblia. Apacentar, le dice Dios a los pastores, la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 3. Ánimo pronto, cuidando a las ovejas con amor, lavándole los pies, acomodando su nueva vestidura, limpiándole las manchas, sirviendo por amor, no por un sueldo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¡Aleluya! Lucas 16, versículo 13. Y le ruego al Señor el tiempo alcance para gloria suya. Lucas 16, versículo 13. Y los de Bet-Semes, Lucas 16, versículo 13. A los ministros, Dios nos dice estas palabras: crucifícate a la avaricia, niégate a la codicia y al dinero. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios. Repito, el que lleva su cruz no puede servir a Dios y a las riquezas. Primera Corintios 9:15. Primera Corintios 9:15. Tenemos que predicar la cruz con el ejemplo, no cómodamente parado en un púlpito con un grueso número de dólares en el banco. No he sido llamado a la riqueza,
he sido llamado al amor y al servicio de mi Señor. Ningún. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 15, por favor. Predicar el Evangelio. Aquellos hermanos y siervos que reciben un sueldo, así lo dice el Señor. Gloria a Dios por ello. Pero Pablo dijo, de nada eso me he aprovechado. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Ahí está llevando su cruz nuestro amado hermano Pablo. Primera Corintios 9, 18 al 19. Hay que predicar y vivir la cruz con el ejemplo. ¿Cuál es pues mi galardón? Pregunta Pablo, que predicando el Evangelio presente gratuitamente. ¡Subráyalo! Gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Servicio a Dios por amor. 3 obras. Dios vino a hacer una obra en Cristo en esa cruz. Resucitarlo con el poder de su Espíritu. A sanar, a quebrantar a los quebrantados de corazón. A liberar a los cautivos de la muerte, el pecado y la maldad. La otra obra que está haciendo el Señor es transformarme a la imagen de Cristo. La tercera final obra está haciendo una obra a través de mí. La obra que Dios hizo en la cruz. En Mateo 27, versículo 22. Pilatos lo sentenció a muerte. En Mateo 27, versículos del 27 al 35, el Señor fue crucificado. ¿Y qué pasó? Romanos 6, del 4 al 6, por favor. En ese momento se estaba llevando mis pecados. Se llevó mi cuerpo de muerte, me resucitó de la muerte, me trajo libertad espiritual, una nueva vida en el Espíritu, una nueva creación, libertad para entrar al lugar santísimo. Todo eso se cumplía en esa cruz. Romanos 6, del 4 al 6, por favor. Pero ¿qué sucedió, pastor, allí? Escuche bien, ¿por qué predicamos y por qué Pablo dijo a Cristo crucificado? Porque somos sepultados, hemos sido sepultados. Su viejo hombre, su vieja naturaleza, la vida de pecado, de muerte que lo gobernaba, fue sepultada en esa cruz. Por favor, tiene que entenderlo, amado hermano y hermana. Juntamente con Cristo para muerte. Por el bautismo, usted bajó, eso, murió con Cristo y al tercer día resucitó con Él. Ese es el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó, subraya esa palabra, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también subraye, por favor, con humildad y en el amor, en la revelación del Espíritu Santo en su palabra, nosotros andemos en vida nueva. 5. Ahora tengo vida nueva en el Espíritu Santo, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, ahí estaba yo con Él muriendo. Él se estaba llevando mi cuerpo de muerte, Romanos 7:24. Y en Romanos 7:5 yo llevaba fruto, ofrenda al diablo y sus demonios de mis pecados. Así también lo seremos en la de su resurrección. 6, por favor, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esa vida de carne, de pecado, de muerte, de maldad, fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado que antes me gobernaba
sea destruido. Por eso predicamos. Por eso el Evangelio es predicar al Cristo crucificado. Es la esencia del Evangelio. Si no se predica el Cristo crucificado, simple y llanamente, teológica, espiritual y bíblicamente, no es el genuino, verdadero, auténtico Evangelio del Señor. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¡Aleluya! Se llevó mi cuerpo de muerte en esa cruz. Romanos 7:5, Romanos 7:24. Me resucitó de la muerte, Romanos 6:6 y Romanos 7:4. Me trajo libertad espiritual, Primera de Pedro 2:16 y San Juan 8:32. Me hizo libre de la esclavitud de mis pecados, para vivir una vida en el Espíritu. Gálatas 5:16, por el Espíritu Santo, Efesios 1:13. Y se lo menciono para ir rápido porque tenemos que terminar. Esta es la última parte de la serie, la cruz de Cristo. Y me dio libertad por ese sacrificio, por ese holocausto, por esa ofrenda. Él, al resucitar de esa cruz, me abrió un camino nuevo que yo no podía. Derribó la pared intermedia de pecado, muerte, maldad, de leyes y ordenanzas que yo no podía cumplir por la carnalidad que traía dentro de mí. Hebreos 10:19-20. Y me dio libertad en esa cruz. Abrió un camino nuevo. El velo se rasgó de arriba abajo en señal de que Dios proveía un Salvador, un camino nuevo al tercer cielo. Hebreos 10:19-20. Y satisfizo el Señor la justicia del Señor. Romanos 3:22, Romanos 3:26. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, escuche bien, la presencia del Padre eterno, por la sangre de Jesucristo. 20, Hebreos 10:20. Ese camino nuevo que abrió el Señor, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su cuerpo terrenal. Amado y amada en Cristo, el cristiano y su cruz. Aleluya, aleluya. ¿Por qué tengo que morir nuevamente si Cristo ya murió por mí? Por varias causas, hermano, por 4 causas. Por el mundo, por el pecado, por la vieja naturaleza, por la vieja naturaleza que va a querer volver a gobernarme, por el diablo que va a querer volver y regresar a tener mi cuerpo mortal y mi alma y mi mente y mi espíritu. Vamos a ver, hermano, y por el mundo que tienta seductoramente con sus pasiones y deseos al cristiano. Por eso, en Génesis 6:5, el diablo le ofreció a Eva vivir en sus deseos y pasiones y que determine su propio concepto y su conocimiento intelectual sobre la voluntad de Dios. El diablo le dijo a Eva: serás como Dios. Yo quiero, dice el ser humano desde el huerto del Edén, la caída que tuvimos en Adán y Eva. Yo necesito, yo tengo riquezas y bienes. ¿Y qué? Cristo, la cruz, la humildad, la negación, no me importa, no me interesa. Yo necesito y voy a dedicarme a cubrir mis necesidades. Yo quiero y anhelo y sueño, etcétera, etcétera. Y yo deseo el placer, el deleite temporal del pecado. Ese es el Dios yo del hombre. Yo merezco llegar a la altura, arriba, para que vean el don y el talento que tengo. Y yo pienso la filosofía, la sabiduría humana, la cultura,
Y todo esas 6 características. Número 6 es el número del hombre caído. Yo soy Dios, dice el hombre, con el puño en alto al Rey Altísimo, el verdadero Señor. Por eso es que tiene que llevar cada cristiano. Es un mandato. Es un mandato porque yo vivo ahora en la ley de Cristo, la ley del amor. Y el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor. San Juan capítulo 12, versículo 24, por favor. San Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Se da cuenta? Antes llevábamos fruto de pecado, una ofrenda al diablo. En Génesis 3:14, Él estaba, sin distracción por favor, Él estaba. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Siendo sentenciado a comer el polvo de mis pecados, la carnalidad de mis pecados. En Isaías 65:25, Él fue sentenciado a comer el polvo, todos mis pecados. Y por eso mi cuerpo, mi vieja vida tenía que morir para recién dar fruto para el Señor. Romanos 7, versículo 4. Espiritualmente, ¿qué frutos? El fruto del amor. Caminar en este mundo manifestando el amor, la paz, la bondad, la paciencia, la mansedumbre de Cristo. Pero para eso tenía que morir con Cristo en esa cruz. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sea de otro, el que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Muertos al mundo. San Juan 16:33, el mundo está oprimido, estresado, porque quiere alcanzar la gloria, la fama, el poder, el reconocimiento. Aleluya. Primera de Juan 5:19 dice claramente que el mundo está bajo el enemigo. Y en Primera de Juan 2:15 al 17, el deseo, la pasión, el sexo, la lujuria, la vanidad, la idolatría, la avaricia, la codicia. El mundo vive una vida de concupiscencia. Dígame usted si no teníamos que morir en esa cruz. Por supuesto que teníamos que morir en esa cruz para vida nueva en el Espíritu. Santiago 1, versículo 14, por favor. Santiago 1, versículo 14. Santiago 1, versículo 14. Esa vida de concupiscencia, esa vida de la arrastra a la pasión, tenía que morir. Santiago 1, versículo 14, por favor. Y así, hermano mío y hermana mía, esa concupiscencia, Santiago 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado. ¿Qué es tentación? Peirazo en griego. El diablo quiere atraparme, seducirme, para controlarme espiritualmente. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, él quiere traerme y hacerme preso espiritual para él. ¿Por qué tengo que llevar mi cruz? Porque el enemigo va a querer regresar a tu cuerpo y tienes que estar muerto a sus tentaciones. Él es el tentador. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Él es el tentador. El mundo nació con el carácter del enemigo, gobernado por la concupiscencia y la sabiduría humana, así como el enemigo es sabio. Así también la lengua. Aleluya.
porque el diablo va a querer regresar. Mateo 12, 44 al 45. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él es el que tienta al hombre. En el mundo hay deseo, pasión, sexo, emoción, desenfreno moral, intelectual y espiritual. El hombre está sentado cómodamente en su trono y va contra Dios. El enemigo va a volver a tentarme y por eso tengo que estar muerto, negado. ¿A qué? A sus tentaciones. Mateo 12, 44 al 45, por favor. Mateo 12, 44 al 45. ¿Por qué debo llevar mi cruz? Por causa del mundo, por causa del diablo que va a querer regresar a mí. Entonces dice, volveré. Dice el Señor que el enemigo dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjese, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, Mateo 12, 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y sentados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En Génesis 6:5, Satanás hizo un contrato. En Ezequiel 28:16, el Espíritu Santo nos cuenta que Él es el que hace contrataciones. En la palabra hebrea reculá. Él es un artista seductor, tentador, que susurró al oído de Eva para tentarla, seducirla y atraparla. Peirazo en griego. Y Él quiere hacer un contrato contigo y conmigo. Que subaj en hebreo es un trato espiritual. Yo te doy lo que quieres. Yo satisfago los placeres más íntimos de tus pecados. Sexo, adulterio, fornicación, borrachera, todo lo que quieras. Pero eso sí, haz un trato conmigo. Yo te doy tus deseos, pero tú me das tu corazón. Por eso la Biblia dice que somos sin Cristo adúlteros espirituales, porque dejamos de la intimidad con Dios y el pecador se entregó al deseo del otro. Contrato que subaj, unidad, comunión, matrimonio espiritual con los demonios. Santiago, capítulo 4, versículo 4. Él hace un trato. Solo te promete temporalmente dinero, fama, poder. Eso está en Lucas 4, del 5 al 6. Te doy gloria, fama, pero fírmame espiritualmente. Oh almas adúlteras, el Señor llama a estos los que antes éramos adúlteros espirituales. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad, guerra, pelea contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Isaías 65, 25, el demonio, el diablo, come mis pecados, el polvo apara. En Marcos 7, 23, Él está dentro del ser humano, racal como una maldición escondida. Y en Lucas 11, 24, Lucas 11, 24, cuando el diablo y sus demonios no están en el cuerpo humano, sufren opresión espiritual. Solo en el cuerpo humano encuentran reposo. Por eso tienes que cargar tu cruz, negado a sus deseos, pasiones, tentaciones,
y al contrato que te ofrece cada día en la televisión, en el cine, en la radio, en las revistas, pornografía, vanidad, etcétera, etcétera. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Qué está buscando? Reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Por eso, cristiano, cristiana, tienes que llevar tu cruz. Tienes que estar muerto, negado a esas pasiones y tentaciones pecaminosas que el diablo te ofrece. En Lucas 4:3, tentó a Cristo y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y si Cristo lo rechazó, fue porque Cristo no era hechicero, espiritista, mago. Satanás lo estaba tentando a la magia, a convertir una cosa material en otra para mi provecho. Eso hacen los magos, espiritistas y hechiceros. En Lucas 4, del 5 al 6, le prometió fama, poder, fortuna, riqueza, placer, pecado y un puesto de poder y de inminencia. En Lucas 4, del 9 al 10, usó la palabra perniciosamente. Tírate para abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Pero Cristo lo venció y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso tengo que cargar mi cruz, para que cuando venga el enemigo y me tiente, actuar en la palabra pretenciosa, jactanciosamente, de mover los ángeles a mi favor, de una manera orgullosamente espiritual, caprichosa y egoísta, desprovista de la voluntad de Dios. Cuando venga el enemigo con esa tentación espiritual y use la palabra para su propio provecho y conocimiento jactancioso espiritual, Cristo le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y el cristiano que lleva su cruz dice lo mismo. Isaías 32 del 7 al 8, por favor. Isaías 32 del 7 al 8. ¿Se da cuenta porque debo cada día cargar mi cruz? Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. 8. Pero el generoso, Cristo venía generosamente a entregar su vida por nosotros, pensará generosidades, y por generosidades Cristo era exaltado. Estoy muerto en una cruz con Cristo. ¿Qué me puedes ofrecer? Le dice el cristiano que lleva su cruz al mundo, a la carne y al diablo. Estoy muerto. Te voy a quitar tu casa, tu esposa, tus hijos. Estoy muerto. Lo he perdido todo para ganarlo todo. ¡Aleluya! Ese es el cristiano que lleva su cruz. Está negado a este mundo y lo que el mundo le ofrece. En 1 Corintios 9:23 dice, carga tu cruz. ¿Qué es cargar, hermano y hermana? Taján en hebreo. Escuchen lo que significa. Ahora veo por qué Cristo usó el hebreo para explicar y revelar maravillosas y profundos misterios espirituales. Están llevar peso de una bestia. Tengo que cargar mi cruz para llevar el peso de una bestia. ¿Cómo vive el mundo? Cargando el peso de una bestia. ¿Dónde está eso en Génesis 3:14? La maldición del hombre es llevar el anatema, cargar a los demonios, que coman sus pecados. Marcos 7:23, racales están tapados y escondidos encima espiritualmente de los hombres de este mundo. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no tiene un pariente, un familiar, un hermano, un tío carnal que le hace problema?
que lo ofende, que lo ataca, que lo murmura, que lo critica, que lo condena. ¿Quién no tiene? Alguien así está cargando su cruz, orando por él, amándolo, sirviéndolo, honrándolo. Está cargando su cruz por causa de amor por Cristo. En Salmos 18:1, te amo Jehová, dice el salmista. En 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cargo mi cruz por amor a mi Cristo. Pero ¿por qué causa más tengo que llevar la cruz, pastor? Por causa de mí mismo. Para que cuando mi vieja naturaleza quiera controlarme en sus pasiones y deseos, la cruz me diga, ya morí. Estoy muerto a mi pasado. Segunda de Corintios 5:17. De modo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estoy muerto a mi pasado. Digan lo que me digan, venga lo que venga. Estoy muerto a mi pasado en esa cruz. Filipenses 3 del 13 al 14, por favor. Filipenses 3 del 13 al 14. Estamos por terminar. El cristiano. Filipenses 3 del 13 al 14, amado hermano. 5 más, por favor, tenemos que terminar. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Cristo ya se llevó mi pasado y yo llevo mi cruz cada día, negado totalmente a mi pasado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Yo llevo mi cruz cada día espiritual. Estoy muerto, soy nueva creación. Estoy muerto a mi pasado, prosigo a la meta. Muerto a mi religión, a mi filosofía de vida, a mi pensamiento antiguo. Romanos 12, versículo 2, por favor. Y estoy siendo transformado, muriendo cada día. Colosenses 3:5. Ya morí, pero cada día muero a lo que antes yo era. No te conformes a este siglo, a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora mi mente piensa en cumplir, en obedecer, en someterse voluntariamente por el Espíritu Santo a la voluntad de Dios. Ya dejé mi iniquidad, ya dejé mi transgresión, ya dejé mi rebelión. ¡Aleluya! Mateo 26:42. Porque el que dice ser cristiano carga su cruz y está muerto a sí mismo para andar y vivir haciendo la voluntad de Dios como Cristo. Hágase tu voluntad, dice Cristo. Hágase tu voluntad. El cristiano que lleva su cruz hace la voluntad del Señor. Muerto al pecado. Muerto al pecado. Romanos 6, versículo 12, por favor. Estoy muerto. Espiritualmente llevo mi cruz cada día. Cuando el pecado se me ofrece, cuando el pecado me tienta. 6, versículo 12, por favor. Ya estoy muerto al pecado. Y eso lo corrobora Romanos 6, versículo 12. Y eso lo corrobora, ¿qué? Primera de Pedro 2, 24 también lo corrobora. Estoy muerto al pecado. Vivo separado de la muerte. En Hebreos 2, 14. Venció Cristo la muerte y me liberó del emperador de la muerte. ¿Por qué más debo llevar mi cruz, pastor? Gálatas capítulo 6, versículo 5. ¿Quién no lleva una carga? Un pariente enfermo. Gálatas capítulo 6, versículo 5.
¿Por quién no tiene a alguien que ayudar, sostener, bendecir? Porque cada uno llevará su propia carga. Por eso tienes que levantarte. Amaneces, clamas, oras, adoras, alabas, tienes comunión con tu Padre el Señor y te levantas a cargar tu cruz espiritual, negado al mundo, al pecado, a la carne, al diablo tentador y a ti mismo, a tu vieja naturaleza. ¡Aleluya! Porque el mundo carga, la gente carnal carga, el avaricioso, el codicioso, el pleitista, el criticón, carga al cristiano. El cristiano lleva su cruz contento, en gozo, en paz, alabando y dando gloria al Señor, llevando su cruz cada día. Ese es un cristiano vencedor, muerto al mundo, la carne, el pecado, al diablo, a su vieja naturaleza, muerto y vivo para Cristo. ¡Aleluya! Dios ha hecho 3 obras, está haciendo 3 obras, ha hecho 3 obras. Hizo su obra en la cruz. San Juan 19:30, estamos terminando. San Juan 19:30. Jesucristo dijo, tetelestai, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso hizo Cristo en la cruz, la obra perfecta y completa. Pero Cristo, el Espíritu Santo en el Padre, está haciendo una obra en mí. Filipenses 1, versículo 6, estamos terminando. Filipenses 1, versículo 6. Él está haciendo una obra en mí, transformándome a la estatura, al carácter, a la medida, a la imagen del Señor Jesús. Estando persuadido, dice Pablo, de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la completará hasta el día de Cristo. Romanos 8:29, cada circunstancia, cada situación que venga es para moldarme a la imagen de Cristo. Y una obra a través de mí. Sí, Él está haciendo también una obra a través de mí. En Mateo 28, 19 al 20. Vayan, hagan discípulos, prediquen el Evangelio, dice el Señor, a toda criatura. En Efesios 4, del 11 al 12, para perfeccionar a los santos los ministerios. Y en primera de Pedro 4:10, debemos ministrar conforme al poder y a la voluntad de Dios. Y en Colosenses 1:28, tenemos que presentar perfecto, completo, maduro, estable a todo hombre en Cristo. ¿Se da cuenta que debemos llevar la cruz? Es la esencia del Evangelio. Y al fin, finalmente, a la hora de morir, el cristiano también vive su tetelestai. Consumado es. He acabado la obra, mi Señor. Fue un honor servirte en este tiempo. Primera Corintios 9:24 al 27. Hay una carrera, una lucha que peleé, bregué por tu nombre, Señor. Segunda de Pedro 1:14, por favor. Segunda de Pedro 1:14. Hay una carrera que ya, dice el cristiano, que acabó la obra. Al final tiene que morir. Ya murió en esa cruz y vive espiritualmente para Dios, pero le toca morir físicamente. Le llegó el día en que tiene que partir al cielo. ¿Y qué pasó? Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, dice Pedro, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Y estamos terminando. Es la obra que ya, cuando ya el cristiano que llevó su cruz toda su vida, negado a la carne, al mundo, al diablo, negado a sí mismo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 2:11. Segunda de Timoteo 2, versículo 11. Cada cristiano que acaba la obra
vive como Cristo, anda como Cristo, cargando su cruz. Y dice finalmente su tetelestai, también lo vive. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Cristo, también viviremos con el Señor. Y le toca partir y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 116, versículo 15. Estimado es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y en Mateo 25, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y en Mateo 25, 34, venid a mí, benditos de mi Padre, a los que llevan su cruz, dice el Señor. Y a los que ya mueren físicamente, acabaron la carrera, honraron llevando su cruz al Señor, que dicen: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y van a casa. Carga tu cruz cada día, negado al mundo, la carne, el diablo y sus tentaciones, mundo y carne, negado a tu vieja naturaleza y a ti mismo, muerto totalmente al pecado, y predica al Cristo y a este crucificado. ¡Aleluya! Amada iglesia, bendiciones. Dios lo bendiga. Totalmente negados al mundo y sus tentaciones. Dios lo bendiga grata y ricamente en estos tiempos. Bendiciones y hasta pronto. Amén. Tu amor, ¿quién vencerá? Y yo me rindo a tu
grande y alto es tu corazón. No encuentro las razones por qué tanto me das. Soy conocido y amado por ti, y no hay nada que te aleje de mí. Y no es uno el otro, es verdad y divina gracia, conocido ser, de un ser amado por ti. Soy conocido y amado por ti. Es tan extraño que no entiendo. Soy conocido y amado